Advertencia. Este video puede contener información sensible. Se recomienda discreción. En este video, te contaré brevemente el origen de la Iglesia de Occidente, cómo surgió, sus inicios y consecuencias a lo largo de la historia. De cómo una ideología se transformó en una religión que actualmente la profesan aproximadamente 2.200 millones de personas alrededor del mundo. Y que cambió la historia de la humanidad. ¿Te interesa saber un poco más de este tema que a opinión de algunos genera polémica? Entonces quédate hasta el final del video. Todo inició aquí. Sí, aquí. Con el pueblo judío. Situados en lo que se conocía en ese entonces como provincia de Judea. Bajo el mando del Imperio Romano, quienes estos cansados de su represión, esperaban con ansias desde mucho tiempo a aquel ser divino enviado por Yahvé, su Dios. El Mesías que liberaría a su pueblo. Alrededor del año 0. Llega él. Jesús. Una persona de familia humilde. Quien en sus últimos años de vida se dedicó a predicar y a difundir un mensaje de solidaridad, amor y paz, y a los gobernantes los criticaba de manera despiadada, ya que estos no se preocupaban por los intereses del pueblo. Su mensaje fue muy revolucionario y acogido por la población de ese entonces. Era una persona carismática, por lo que se llegó a pensar que Jesús era el Cristo, el enviado de Yahvé para liberarlos. Se llegó a convertir en una persona que movía las masas. Era una persona que sabía cómo atraer más y más seguidores con su mensaje. Esto dio pie para que los dirigentes decidieran conspirar contra él y acabó muerto en la cruz. Con esto creían que acabaría todo. Pero ¿te acuerdas que Jesús tuvo 12 seguidores principales? Los cuales llegaron a ser conocidos como los 12 apóstoles. Ellos continuarían difundiendo su mensaje. Pero estos también serían perseguidos por las autoridades y decidieron dispersarse en diferentes partes de todo el imperio. Estos empezaron a tener sus seguidores a los que llamaron cristianos, se organizaron en comunidades y monasterios quienes serían dirigidos por el obispo. A su vez estas personas empezaron su misión de ayudar activamente con el progreso de las comunidades de su alrededor. La vida fue más próspera. Pero pese a esto, aún seguían siendo perseguidos por la autoridad del imperio, quienes torturaban e inclusive condenaban a muerte a los que se hacían llamar cristianos, o seguidores de la nueva fe. Por lo que estas personas con el paso del tiempo se les empezarían a denominar como mártires. Esto no sería más. A partir de febrero del año 313, cuando el emperador de ese entonces Constantino I el Grande, proclama el Edicto de Milán, en el cual se decreta legal el cristianismo. No más mártires por ese tiempo. El aumento de personas que profesaban la nueva fe, sería alrededor de unos 6.300.000 feligreses. Lo que equivale al 10,3% de la población del imperio. Para el siglo VI, la nueva fe estaba dispersa por todo el imperio romano. Por lo que esta nueva fe pronto pasó a ser la religión oficial. A medida que las tropas conquistaban nuevas tierras, llevaban consigo sus misioneros y con ellos el cristianismo. Cuán grande era la ciudad en la que se situaba el obispo, mayor era su importancia, por lo que surgieron dos importantes obispos. El de Constantinopla, aquí, y el de Roma, acá. Cuando el imperio romano se divide en dos, queda así. Pronto al obispo de Constantinopla se le llamaría patriarca, y al de Roma papa. Y es en este entonces cuando las cosas se van al declive. Cuando se inicia la conversión de los pueblos al cristianismo se empieza a perder el mensaje que quería transmitir Jesús. Adicional las invasiones bárbaras que han dejado en ruinas al imperio romano. Al no existir más el emperador, el papa se hace con el poder. Y se llega a convertir en la máxima autoridad tanto eclesiástica como terrenal. Y fíjate, por el norte de África y parte de la península arábica se están llevando a cabo sucesos importantes. A partir del siglo VII nace una nueva fe, el Islam, a quienes se les empezarían a llamar musulmanes. Estos con gran capacidad militar conquistaron todo esto, incluso la península ibérica y hasta Roma. Con el pasar de los tiempos, se iniciarían disputas entre cristianos y musulmanes por el control militar, político y religioso de las zonas conquistadas que antes eran dominios del Imperio Romano, por lo que pronto se empezarían a generar guerras en diferentes partes de Europa y el norte de África, en lugar de ver las semejanzas que tenía una fe sobre la otra. Una de las finalidades de estas batallas era la supremacía cristiana, ya que para los europeos se creía que la única fe que existía era la cristiana. Pero volviendo al tema que nos compete. ¿Te acuerdas que el Papa se había hecho con el control de Roma? Este empieza a intervenir en los asuntos políticos y militares de cada nación, y en especial en aquellos que tuvieron intereses como los de expandir sus dominios, y aún más sobre aquellos territorios en los que aún no había llegado el cristianismo. De aquí en adelante,
Su influencia sobre las naciones donde se situaban era tan grande, que en algunas regiones se debía consultar al Papa después del rey para toma de decisiones de Estado. En este punto, la intervención del Papa ya no solo se trataba de asuntos divinos, sino también de estatus, ya que su estilo de vida era muy acomodado. Pronto la corrupción se apropió de la Iglesia, lo cual fue bien visto a lo largo de varios papas sucesores. Pero ese es otro tema que te hablaré en otro video. ¿Recuerdas que anteriormente te mencioné que existieron dos obispos importantes? Bueno, fíjate que para el año 1054 ocurre el cisma de Fosio. Este es un suceso importante. Se genera por los constantes conflictos religiosos entre Roma y Constantinopla. Y mira que en esta línea de tiempo el Papa de ese entonces, San León IX, excomulga al patriarca Miguel I Serulario. Este a su vez hace lo mismo, y decide no reconocer más la Iglesia de Roma. A partir de este momento, la Iglesia se divide en dos, la de Oriente se le denominaría ortodoxa, y la de Occidente romana. Pero hagamos un paréntesis, que no todo es malo, en la Iglesia. Desde el siglo VI, un grupo de monjes se dispersan por toda Europa, y van creando comunidades y mejoran la calidad de vida de las personas que en esa época era precaria. Esto sí se parece un poco más al mensaje que quería transmitir Jesús. Y fíjate, en la península ibérica, se están llevando a cabo acontecimientos importantes. Entre los años 722 a 1492 se produce la Reconquista. Fueron una serie de batallas que tuvieron como objetivo principal la expulsión total de los musulmanes. Y falta un poco más. Verás que en el año 1095, los papas junto con las naciones cristianas, iniciaron unas series de campañas militares denominadas como las Cruzadas. Generalmente, eran soldados que en nombre de Dios, y la fe cristiana, sometieron a aquellos lugares donde el Islam aún estaba presente, y más sobre Tierra Santa, donde se supone que todo inició. Pero verás, que el objetivo de facto era tener control sobre el mar Mediterráneo, dado que este era un punto de conexión entre Oriente y Occidente. O en otras palabras, ejercer control sobre el comercio marítimo. Asimismo, en Europa está ocurriendo otro acontecimiento importante. En el año 1184 surge la Santa Inquisición. Esta estuvo vigente hasta el año 1834. Y verás que en este tiempo, todo aquel que cuestione a la autoridad de la Iglesia se considera hereje. Y ser hereje significa ser enemigo de la Iglesia. A estos se les persigue e inclusive se les condena a muerte. Si ves que se parece a la figura de mártir que surgió a quienes se hacían llamar cristianos, en este punto ya los papeles se han invertido. Pero no todo es color oscuro. Para esta época han surgido varias comunidades religiosas que se encargan de ayudar a los pueblos más necesitados. Esto sí va con la idea principal que quería transmitir Jesús, ¿cierto? Y mira que para el siglo XVI, aparece una persona conocida como Martín Lutero, un fraile católico agustino, que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero siempre exhortaba a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. Esto llevó a un cisma de la Iglesia católica, para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Ante esta situación, se llevó a cabo en 1545, un concilio que tuvo lugar en Trento, presidido por el Papa Pablo III, en la ciudad del norte de la Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre regida por un príncipe obispo. Se convocó como respuesta a la reforma protestante para aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros condenando la herejía de la reforma. Fue el concilio más influyente y su importancia histórica se debe a haber definido la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura, la tradición, los sacramentos y el celibato, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal, el decreto de la fundación de los seminarios y la delimitación de los campos de aplicación de los teólogos. Por lo que empiezan a crearse pequeños grupos religiosos que se separan de la Iglesia. Y verás que en Inglaterra, para el año 1534, el rey Enrique VIII se quiere separar de su esposa, Catalina de Aragón, ya que ésta nunca le dio un heredero varón, pero el Papa no se lo permite, así que decide romper con la Iglesia y nace así, la Iglesia anglicana. Ya has visto cómo se ha reducido la Iglesia. Para este entonces, toda esta región se empieza a autodenominar católica, y verás que para la época de la expansión y colonización, estos llevan consigo a sus misioneros y por ende la fe católica. En esta época, surge una nueva orden,
Los jesuitas, esta orden se situó en las Américas y verás que en lugar de someter a los indígenas, como comúnmente los hacían los conquistadores, lo que hicieron fue organizarlos, ayudarlos a progresar, pero esto no le gustó nada a las monarquías. Entonces, ¿qué decidieron? Con el visto bueno de Roma, abolir su misión. Ya ves que el mensaje que quería transmitir Jesús se iba perdiendo más y más. Ahora avancemos hasta el siglo XVIII, en este tiempo ha surgido una nueva ideología, la Ilustración, como sabrás. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que duró hasta los primeros años del siglo XIX. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, mediante las luces del conocimiento y la razón. Existió también una importante Ilustración española e hispánica, pero más científica y humanística que política. El siglo XVIII es conocido, por estos motivos, como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Pero te recuerdo que para esta época la Iglesia era quien había dado respuesta a los grandes interrogantes. Ante la Ilustración la Iglesia se ve amenazada y comienza a castigar a todas aquellas personas que cuestionen su pensamiento. Por lo que la Iglesia convoca a un nuevo concilio, el del Vaticano I, que deciden, pues se apegan a la idea que la fe es la máxima exponente de todas las verdades, y no aprueban los recientes acontecimientos científicos. Hagamos un recuento admirable, aquellas personas que sin pedir nada a cambio, las comunidades religiosas le dieron otro rumbo a la historia. En cierta parte contribuyeron al progreso de la humanidad. Ellos le dieron otro significado a la fe católica, ellos son los héroes en cierto modo a lo largo de la historia, y se merecen nuestra admiración. Ya hemos llegado al siglo XX, en esta línea de tiempo surge la teología de la liberación. Esto es un movimiento que busca en la fe cristiana, y en el Evangelio de Jesucristo, la inspiración para el compromiso contra la pobreza que abunda en el mundo, y en pro de la liberación integral de todo hombre. Esto causa que se produzca nuevamente un concilio, el del Vaticano II. Ahora deciden apostar por el cambio, pero esto a lo largo de varios años se va quedando en palabras, y no tuvo tanto efecto como los concilios anteriores. En este momento, en varias partes del mundo, sigue habiendo numerosos grupos religiosos que aún siguen las enseñanzas de Jesús, y están contribuyendo activamente para que su mensaje no se pierda, y así volver a las bases que formaron nuestra fe cristiana. Hemos llegado al curso de nuestros días. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita para más vídeos. Si quieres que hable de algún tema en específico, no olvides darle un like y dejar tu comentario. El tema más comentado será el próximo video que publicaré. Hasta la próxima.